¿Sabes tú que las almas tienen 7 edades? Bueno, hoy descubriremos el verdadero propósito de cada una. Para ubicarnos un poco en este mundo de las almas, la energía, la espiritualidad, creo que se hace necesario definir el origen de la palabra alma, o más bien dar un concepto bastante abarcador. El filósofo griego Aristóteles decía que el alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. Claro está, una definición muy cerca de la verdad, porque nadie nunca ha sido capaz de verla o de medirla o de pesarla. Aún así, muchos científicos reniegan de este concepto, pero la realidad es que es algo que permanece en la humanidad. Es como la fe en Dios, en la energía, el universo, como te sientas tú cómodo llamándole. Es algo en lo que creemos, aunque no podemos ni ver ni tocar. ¿Te has preguntado cómo saber la edad de tu alma? Hoy nos acercaremos un poco a este mundo mágico y espiritual. Hoy trataremos las 7 edades del alma. Primero, debemos entender que la edad del alma guarda cierto parecido con las etapas del ciclo evolutivo por el que transita el ser humano, pero es totalmente aparte a la edad física o cronológica de la persona en su vida terrenal. El alma abandona el Tao para adquirir experiencias. Es así como su nacimiento y la muerte inicia el camino de regreso a su origen. Cada etapa avanza a través de 5 edades del alma en el plano físico y terrenal. Podemos resumirlo de la siguiente manera: un ciclo entero desde que sale del Tao, del origen, del inicio, hasta el regreso a él, por lo que son 7 edades, 5 sobre la tierra y 2 en planos superiores, o sea, 7 niveles en cada edad. ¿Estás listo para saber en qué edad se encuentra tu alma? Espero que esta información te dé una mayor comprensión de lo que cada uno viene a hacer a la tierra. Alma recién nacida. Son almas primitivas que su misión es aprender a sobrevivir. Vienen al plano terrenal sin ningún tipo de experiencia. Se trata de personas con muchas fobias, muchos miedos, pero aún así sus necesidades son por vivir experiencias extremas y crudas, como periodos de plaga, de hambre, de guerras, terremotos, inundaciones y opresión por sistemas sociales. No tienen ningún principio de lo ético, moral o sexual. Un rasgo que puede sobresalir en ellos es que son muy supersticiosos. Dicen algunos adeptos que este tipo de almas suelen agruparse alrededor del Ecuador, ya que sobrevivir ahí es más fácil para ellos. Este tipo de alma nunca llegan a ser reconocidos o famosos en la tierra, ya que carecen por completo de experiencia. Es bueno acotar que la tierra ya ha alcanzado un nivel evolutivo bastante alto, por lo que ya no aceptará almas recién nacidas. Tampoco habrá experiencias para ellas. Alma bebé. Estas almas suelen seguir ciegamente a la autoridad y se sienten cómodos sin cuestionar. Le otorgan a cualquier tipo de autoridad la última palabra, por lo que carecen de pensamientos originales. Suelen ser muy fuertes en sus creencias y cuando pueden ser confrontados reaccionan de una manera muy hostil. Son almas que les gusta pelear y matar por sus creencias o por una religión. Este tipo de alma se vio mucho en las cruzadas, en el inicio del cristianismo y en la Inquisición. También muestran mucha resistencia al cambio.
Rehúyen hablar sobre sexualidad porque es algo que los culpa y los avergüenza. Ven el medio ambiente como algo peligroso y suelen ser obsesivos con los gérmenes y con la limpieza. Alma joven. Esta alma está lista para descubrir qué tan poderosa puede ser. Por ejemplo, si te comienzas a preguntar cómo saber la edad de tu alma, te encuentras siendo un alma joven. Este tipo de alma les gusta luchar por riqueza, por puestos de poder, por puestos políticos que en su mayoría pueden ser líderes religiosos, estrellas de cine. Tienden además a buscar el poder, la riqueza y el reconocimiento a cualquier costo. Se identifican y tienden a obsesionarse con su físico. También le tienen horror a la muerte. Rechazan hablar de este tema. Alma madura. Ya este tipo de alma empieza a tener conciencia de que crean karma. Ya vienen en su mayoría con poder, fama, reconocimiento y validación, pero empiezan a hacerse preguntas existenciales y están inmersos en la constante búsqueda de la verdad. Se preguntan, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Hay que destacar que este tipo de preguntas existenciales no vienen de la personalidad o de la conciencia, sino de la esencia, por lo que el centro del ser está cambiando de poder. Esto tiene que ver con los chakras. Este tipo de almas sienten como los demás están sintiendo de manera intensa y a la vez confusa. No esperan que estén de acuerdo con ella. Este tipo de alma desarrolla su habilidad artística al máximo. La mayoría de las veces eligen una pareja que durará toda la vida. Alma vieja. En este ciclo, el alma acumula muchas experiencias de vida conseguidas a través de las reencarnaciones. Tiene mucho conocimiento y sabiduría y maneja muy bien la espiritualidad. Ya, el ser comienza a preguntarse, ¿cuál es mi propósito en este ciclo? Son extremadamente intuitivos, son guías espirituales y grandes maestros. Solo los mueve la satisfacción interior y raras veces hacen algo que no quieren. Se sienten a gusto en la soledad, son solitarios por naturaleza, incluso pueden parecer extraños y rebeldes porque no encajan en el mundo. Encuentran gozo con la naturaleza y sienten una conexión con la energía de los animales y con la energía de la tierra. Prefieren trabajar para sí mismos y generalmente a su trabajo le dan un toque espiritual. Este tipo de alma reconoce y siente la necesidad de enseñar todo lo aprendido en sus experiencias pasadas. Cada una de las 7 edades del alma tiene 7 niveles dentro de sí. Un nivel toma un promedio de 3 vidas para completarse, aproximadamente 200 años. Este depende del periodo en sí, es decir, hay periodos más rápidos y los hay más lentos. Alma trascendente. Esta alma es muy interesante porque se acerca al final del proceso. Estas almas han ascendido pero han vuelto a la tierra para servir de iluminación a los demás. Su misión es la de ser guías y maestros espirituales a fin de acelerar el camino hacia el amor, la unidad, la armonía y el equilibrio. Pueden acceder a todas las dimensiones de la energía. La edad infinita del alma. Este tipo de alma es la más fabulosa y a su vez la más misteriosa de todas, porque es la que define la edad infinita. No es más que la última reencarnación física de un alma. Es el último ciclo antes de unirse con la energía, o fuente o esencia vital del universo o del todo. Son personas puro amor y su existencia física en la tierra es muy corta. Muchos adeptos, muchos creyentes de todo este tipo
de tema creen que Buda, Da Vinci y el propio Jesús fueron almas en la edad infinita que se encarnaron en el plano terrenal para ayudar y guiar al despertar de la humanidad. ¿Ya sabes qué edad tiene tu alma? ¿Con cuál de ellas te identificas? No olvides suscribirte al canal y así me ayudas a crecer. Te mando un abrazo de luz y nos vemos